Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai El contacto trouvé directo là. siempre es el mejor, pero bueno, desde la distancia trataremos de unirnos y de compartir el camino en esta búsqueda a través de la cual abordar la salud o los problemas de salud de una manera mucho más holística, ¿no? Bueno, ya hablaba un poco antes, Eduardo. Soy amazónico, soy de la selva boliviana, nacido, criado. Eh, Luego he tenido la oportunidad y por la formación religiosa también de estudiar filosofía en Cochabamba e iniciar el estudio de teología. Posteriormente, que luego fui a concluir en Lima, donde también estudié pedagogía. El año 2011 fui destinado a la selva peruana. Hasta enero de este año estuve trabajando allá un total de 9 años, 3 periodos de 3 años que llamamos dentro de la congregación religiosa, ¿no? Y bueno, ha sido una experiencia en mi vida eh, muy importante, ¿no? Porque tengo raíces amazónicas, vengo de la Amazonía, luego toda una formación cristiana, ¿no? Teológica, y vamos a decir racional, por llamarlo de algún modo, ¿no? Para luego volver a la Amazonía, si bien a otra parte, pero para redescubrir aquellas raíces que en mi caso me hacen ser de un modo diferente, ¿no? Con una riqueza, con una tradición, con unos valores que he ido descubriendo son útiles no solo para mí, sino al ser compartidos, pues pueden tener mucho de aporte, ¿no? Y ahora, pues en esta ocasión, muy agradecido y contento de poder participar con todos ustedes, ¿no? Eh, no es un camino fácil, no ha sido y de hecho no lo sigue siendo y probablemente no lo sea porque es un camino iniciado, no tiene fin. Tiene tal vez inicio, etapa y luego a seguir caminando, que es lo que me toca, ¿no? Después de 9 años, sobre todo en esto, a partir del tercer año, he estado bastante inserto con las comunidades ayénicas que están asentadas por el río Ucayali. Tres ríos, Ucayali, Unini y Coengua, ¿no? Comunidades pequeñas, 25 familias, las más grandes 50, ¿no? Comunidades que mantienen su cultura dentro de todo, aunque hay bastante influencia externa actualmente. Pero bueno, he podido insertarme y en estos últimos años vivir con ellos, ¿no? A su modo, a su estilo, y a partir de ello, pues, ir trabajando aspectos de mi vida, ¿no? El contacto con su sabiduría, sus prácticas, sus costumbres, ha sido algo que me ha cuestionado, ¿no? Y como misionero, pues, mucho más, algo que iré compartiendo, ¿no? El año 2013 tuve la oportunidad de ir a España justamente, ¿no? Estuve en Barcelona, en Vic, ahí tenemos la casa madre. De hecho, San Antonio María Claret estuvo por ahí, es de ahí. Entonces, después de un evento, por otros conocidos que estuvieron en la misión también laicos, ¿no? Me invitaron y compartí en un momento. Y charlando, compartiendo un café en la visita, uno de ellos me compartía, ¿no? Que hablando un poco de los tiempos, las diferencias entre el ritmo de vida amazónico que ellos habían experimentado y el ritmo moderno, por decirlo, me decía, ¿no? Que se sentía como en una máquina gigante de la que no se podía salir. Y si se salía, o sea, no solo no podía salir, sino no podía ni retrasarse, porque si se retrasaba, corría el riesgo como de quedar fuera de la sociedad, fuera de ese ritmo.
Esto me hizo pensar mucho, ¿no? Me cuestionó por qué. Porque al estar nuevamente como redescubriendo una cultura, una identidad, pero también me confrontaba con el mundo moderno. Entonces, bueno, ¿cómo es esto, no? Y a la par de esto, entonces mi quehacer como misionero. O sea, ¿qué es la misión realmente, no? Tenemos la clásica idea de ir a evangelizar, a enseñar a los que no saben, en cierto modo, incluso se habla políticamente de civilizar, ¿no? Una tarea que como iglesia tenemos. Sin embargo, como amazónico que soy, desde mi propia experiencia de infancia, de vida, y en este tiempo, en estos años de compartir directamente esta realidad, ¿no? Ciertamente, me llevó a preguntarme muchas cosas, ¿no? A ir observando desde la realidad aquello que por estudios uno va viendo, ¿no? Características de la edad moderna y la edad posmoderna, según se le mire, ¿no? Quisiera recordar algunos conceptos, solo por recordar, ¿no? Porque no son quizás las cosas más importantes, pero para entender, ¿no? Para seguir un hilo dentro de este contexto, ¿no? Del pensamiento moderno, pues iniciamos con el planteamiento de los pensadores. Kant, por ejemplo, define la modernidad como la salida del hombre de la minoría de edad, ¿no? La ciencia se asienta con un modelo, se estructura con un filtro, ¿no? Donde los conocimientos son racionales, sistemáticos, exactos, verificables, falibles, y todo lo que no entra ahí es sospechoso, no es verdadero, no es real. Entonces, por supuesto, la espiritualidad queda fuera de ello, ¿no? Entonces, esa tradición, pues luego con el individualismo, con todo lo que se va pregonando, bueno, luego viene la industrialización y la producción de masa, ¿no? Que nos lleva, siento yo y observo, además por la misma labor sacerdotal y el contacto que uno tiene, más allá de los problemas religiosos, ¿no? Porque, bueno, hay que distinguir que una cosa es lo religioso, pero también muchas veces dentro de lo religioso se abordan muchos problemas que tienen que ver con lo existencial, aunque se pongan dentro de lo religioso. Pero una de las realidades con las que me he encontrado dentro de todo este camino es que nos encontramos desconectados principalmente o primeramente de la familia, que es el primer núcleo, y eso nos genera muchos problemas, ¿no? Desconectados de nuestras raíces ancestrales, desconectados incluso de nuestra realidad social y vivimos en un mundo como aparte, ¿no? Y qué decir, desconectados de nuestra fe, aunque muchas veces esto quede tapado bajo ciertas prácticas religiosas, del tipo que sean, ¿no? Con lo que no quiero decir que las prácticas religiosas no sean buenas, siempre son buenas, ¿no? Pero cuando se hacen con un sentido, mucho mejor. Y es lo que las religiones de masa o los grupos de masa tenemos el peligro siempre de perder. Por otro lado, un ritmo frenético, ¿no? En toda la vida, en todos los aspectos, que no nos deja tiempo para nada. Parece que el círculo es producir para consumir y consumir para luego volver a producir, ¿no? Y que no nos deja otra alternativa, como esta gran maquinaria la que me comentaba este amigo. La búsqueda del placer y lo inmediato, pero sobre todo un problema que incluso yo he pasado, es el miedo a perder el control, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a tener todo bajo control y a seccionar la realidad, a seccionar la vida misma, desechando para quedarnos con aquello que nos es seguro, ¿no? Entonces me parece que ese es este miedo a perder el control, pues genera muchos problemas sociales, ¿no? Y por supuesto en cada una de las personas, ¿no? Y en una experiencia que para mí fue un descubrimiento grande, ¿no? Es algo simple.
pero la promesa del confort y del bienestar, ¿no? El antropocentrismo, según el cual todo gira alrededor del hombre, se entiende que como rechazo al teocentrismo que desde la Edad Media venía, donde todo tiene que estar a mi servicio, a mi bienestar, todo se adapta, ¿no? Pues lo más común, hasta el control de la tele para no moverse, personas que me sirvan, que me hagan las cosas, ¿no? Todo cómodo. A esto recuerdo, muchas veces me tocó dormir en la orilla del río, ahí en la playa, ¿no? Y las playas no necesariamente son de arena, en muchas partes del río son piedras. Y para dormir, pues me pasaba yo las primeras veces preparando la cama, aplanando en lo posible las piedras para dormir cómodo. Y por lo menos 2 metros por 2 metros tenía que hacer plano para dormir. Pero veía que los indígenas, quienes me acompañaban o quienes me encontraba por el camino o las huellas que dejaban donde hacían su campamento, es que solo había un espacio donde la espalda se acomoda. El resto no importaba, ¿no? Hasta que un día, pues dije, voy a dormir así. Dormí mejor que si hubiera preparado la cama, ¿no? Y eso me provocó como un cambio en el chip, ¿no? Un aprendizaje significativo. Es decir, todo, normalmente vemos que la naturaleza, todo tiene que adaptarse a nosotros, como decía antes. Pero, ¿y si soy yo el que me adapto? Si soy yo el que en vez de modificar, yo me adapto al medio, me adapto a la naturaleza. Entonces, este vuelco no fue solo de idea, ¿no? De hecho, tuvo que pasar por el cuerpo y dentro de este proceso de profundización de mi propia espiritualidad, ¿no? Amazónica y cristiana, dentro de este proceso también con plantas, de acercamiento a la sabiduría ancestral. Entonces, ese pequeño detalle, esa pequeña experiencia, me marcó mucho y de hecho marcó mi proceder, ¿no? Eh, pues pareciera al final, un poquito para cerrar esta parte, que no quisiera parecer una clase de historia, pero dentro de todo este contexto, quizá la constatación que hizo Víctor Frank, ¿no? Frank, en su libro El hombre busca sentido, sea una constatación que responde a lo que estamos viviendo. Eh, pero tampoco quisiera parecer pesimista, ¿no? O que estamos ante una catástrofe a la humanidad, que ya llega el fin del mundo y esto se acaba, no tenemos remedio, ¿no? Sino más bien lo que quisiera desde esta constatación simple y que quizá no es extraña porque la vivimos y todos la conocemos, mirar a dos, bueno, la espiritualidad es una, ¿no? Pero a dos formas de espiritualidad en concreta, que es la espiritualidad y la salud en el mundo indígena, amazónico, concretamente el pueblo Ashéninca, con el que he compartido casi esta década de mi vida, y también desde la espiritualidad cristiana, ¿no? Quisiera, ya que voy a hablar de los Ashénicas y antes de entrar un poquito a compartir esta experiencia, quisiera ponerle rostro, ¿no? Quisiera compartir algunas fotos de quiénes son o cómo son los Ashénicas, no ponerle rostro. A ver, vamos a compartir. No te pases, Rosendo. Sí. No te pases, me has puesto a mí en primer plano. Oh, y se oyen los perdón, gallos. Ya. Perdón. Perdón. Ya se nota que estoy saliendo de la selva, discúlpeme.
Entonces sería, y miren que lo practiqué. Eh, no sé si ahora, ¿No? parece que voy a poner en primer pantalla, pero de ahí paso cambio, ¿ya? Abajo. Ya, ok. Ahora sí, ¿no? Parece. Sí, ok. De verdad es que estoy saliendo de la selva, aún estoy un poco perdido con la tecnología, disculpen. Ya. Pero bueno, ve, aquí he tenido reunión con una comunidad, como ven el animador Pablo, haciendo el momento de oración antes de tomar los asuntos de la comunidad. Un poquito el rostro de una mamá y sus niños. Pues un poco de la música, que no puede faltar los tambores y el canto, expresiones de la Xénica. Pues Bonifacio, un líder indígena, un líder espiritual admirable. Siempre he dicho, ya quisiera yo tener algo de este hombre, admirable en su servicio, en su entrega y en todo el bien que hace por sus hermanos. Una comunera donde vivía enseñando a las niñas a tejer con palma distintas esteras, abanicos, canastas, el trabajo comunal, ¿no? Toda la comunidad se reúne, hombres y mujeres, desde ancianas, como ven, a hacer el trabajo común. Hombres, mujeres, niños, un trabajo completo. Este fue un matrimonio justamente el año pasado, en noviembre. Los novios y los padrinos. Nuevamente el trabajo comunal. Un poco del camino en medio de la selva. Los tambores que no pueden faltar en la misa, en el matrimonio, que alegran la fiesta. La abuela preparándose para hacer su tejido, para hacer la vestimenta tradicional, las que transmiten la sabiduría a las hijas y nietas. Como se saca la madera del corazón de la selva a través del río para luego ser trabajada, que causa tantos problemas también, nos está causando tantos problemas esto. Bueno, son dos médicos amigos ahí, algunos conocerán, ¿no? Envasando ya la medicina después de todo el proceso. Luis y Dionisio, con su planta de Camarampi, que es el nombre que le dan a la ayahuasca o yagé, según el nombre donde nos encontremos, ¿no? Esa es su planta de años. Ahí trabajando, enseñando ya a sus nietos de las bondades del río, la pesca milagrosa le llamé, porque eso salió de un solo lance. Nuevamente las mujeres trabajando, aunque hay roles definidos, pero hay trabajos que son comunes y todos desde pequeños lo hacen. En realidad esta es una casa típica de la Xénica a la orilla del río, ¿no? Provisional porque aunque están establecidos en comunidades, se mantiene el espíritu nómada o seminómada, solo lo necesario según el ciclo del tiempo. Un par de plantas medicinales, ¿no? El matsipine, que es una planta que se utiliza para un tipo de enfermedades causadas principalmente por espíritus malos, sea de la naturaleza o de algún difunto, como le llaman. Hay mucha relación con el difunto.
interfiere en la vida ordinaria. Entonces, aplicando esto al ojo, se recupera el enfermo. Y esta hierbita, pues el vegetal tajergón, ¿no? El jergón es una serpiente venenosa y se cura con esta planta, ¿no? La raíz se utiliza en cataplasma donde ha sido mordido. Bonifacio, pues, en su matrimonio hace unos cuantos años, pero ha sido muy significativo para un paso dentro del pueblo ayénica. Un poco de fiesta, la celebración, la danza tradicional y la música, donde el anciano es el que encabeza y los jóvenes escuchan y aprenden, no solo el golpeo del tambor, sino también las canciones donde van expresando su propia vida, ¿no? Eh, Muy bien. Ahora sí, ¿ya? Ya. Bueno, ya pasé lo más difícil. Eh, bueno, ese es un poquito el rostro de este pueblo del que ahora quisiera compartir un poco cómo abordan el problema de la salud. Y por ende, en mi experiencia, no solo nos dan pistas, sino una forma de curar, de sanar, ¿no? La salud, el buen vivir ayénica, tiene que ver con el poder vivir en familia, el poder visitarse, el poder desarrollar las actividades de caza, pesca, el sembrar yuca sobre todo, que es la base de la alimentación, ¿no? El poder compartir, el poder alegrarse. Todo lo que interrumpe esto ya es enfermedad o es mal, ¿ya? Eh, de hecho, la enfermedad es cercana al mal o puede ser mal también. Eh, Se podría clasificar las enfermedades desde el mundo ayénica en tres tipos. Las enfermedades que son para botica, como ellos dicen, es decir, las enfermedades que se curan con remedios comprados en la farmacia, en la botica. Eso solo se cura con ello. Hay enfermedades, pueden ser estas mismas que se curan con medicina de botica, que son para los curiosos. Son enfermedades que la cura una persona que sabe dar baños, a tomar plantas, ¿no? Digamos como un técnico en enfermería en la ciudad, ¿no? Alguien que conoce de plantas, manejo, puede utilizar la medicina de botica y las plantas. Es una enfermedad, si la primera era leve, digamos, la segunda es intermedia. Pero también están las enfermedades que son ya para el médico, para el curandero, el término chamán, ¿no? Pero allá es médico. El médico curandero, sea ayahuasquero, sheritiari, que es el que trabaja con el tabaco, con el ampiri, o con vegetales, ¿no? Estas enfermedades son las que están directamente relacionadas con espíritus del monte. Cuando alguien rompe las reglas de la comunidad o va a un lugar donde no tiene que estar o va en el tiempo que no puede ir, entonces el espíritu del bosque o de cierta parte del bosque le causa un mal, ¿ya? Eso solo el curandero lo puede tratar. También hay, antes decía de la relación con el mundo de los muertos, ¿no? Para la Sheninka el muerto no se va al cielo o al infierno, ni arriba ni abajo, ¿no? Es la idea que tenemos más bien occidentalizada, ¿no? De San Agustín, sino el espíritu del muerto está rondando por ahí, vive en algunos lugares y ese puede querer llevarse para tener compañeros, la expresión de Allende que estoy utilizando, o sea, puede querer llevarse compañeros también para no estar solo, entonces viene, o lo ven, o se enferman, o lo hacen enfermarse de algún modo.
La diferencia de estas enfermedades, pues desde fuera no es fácil. ¿Por qué? Porque una fiebre, un vómito, una diarrea, desde una mirada occidental, pues eso, es una fiebre, una diarrea, un vómito y hay ciertos remedios que lo cortan, lo curan, listo, ¿no? Desde en el mundo ascénica no es tan claro, porque esas tres enfermedades que pueden ser simples para nosotros, no son simples, porque eso puede ser causado por una influencia externa por haber roto la relación con la naturaleza, por haber desobedecido las normas de la comunidad, ¿ya? O también porque un espíritu le ha entrado a la persona y le ha hecho un mal. Este entrado no es la posesión diabólica que podemos conocer más desde nuestra mentalidad cristiana, ¿no? Sino es como que el espíritu entra a la persona y de forma lenta puede ir como desgastándola, desequilibrando. ¿Cómo? Puede producir este mal espíritu tristeza, que lo haga aislarse, que lo haga querer morirse, eh, o degenerar en vicios que están contra la comunidad, porque la génica no se entiende sin comunidad, por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo, en la incapacidad de formar una familia si es soltero. Y si tiene familia, degenera también en la destrucción de la familia. Y una persona que tiene ese espíritu, que puede ser por un espíritu que le llegó o porque alguien le hace daño, porque existe también la maldad de la brujería, entonces hace que la persona vaya destruyendo todo lo que tiene a su alrededor. Entonces, ¿cuál es el camino para ello? El camino para ello es recurrir al curandero, es el que puede tratar, porque otra medicina no. La medicina botica atiende ciertos síntomas, pero no. El curioso puede curar el susto, enfermedades leves, ¿no? Como un enfermero, digamos, amazónico. Entonces, hay que recurrir al médico, que es el que tiene la capacidad de poder, a través de distintos métodos, antes hablaba de la ayahuasca, el tabaco, el toé, distintas plantas, enfrentarse al espíritu que causa el mal. ¿Enfrentarse para qué? Para sacarlo. O de otro modo, enfrentarse a un nivel diferente con quien está causando ese mal a la persona. Una vez se ha enfrentado, ha sacado esto, entonces viene un proceso donde la persona toma conciencia del mal que estaba haciendo. Incluso puede que no se haya estado dando cuenta, pero una vez se da cuenta, viene todo un proceso como de restauración para volver a integrarse a la comunidad, para volver a vivir con la naturaleza nuevamente en armonía, es decir, se restablece vínculos consigo mismo para desde sí mismo restablecer los vínculos con la comunidad humana, con la naturaleza y en definitiva con Dios, porque hay una conciencia, eh, muchas veces me preguntaron, ¿no? ¿Y a cuántos has convertido, ¿no? Hablando de los indígenas, ¿no? Y yo le digo, pues, más bien soy yo el que me estoy convirtiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi experiencia al compartir es que hay una noción, una idea, y no solo una idea, sino una forma de vida que está conectada con un ser supremo, con un creador. De hecho, existe, no hay Dios, sino el Tahorense. Tahorense, que significa el creador.
que es el que ha hecho todo y que aunque no está aquí presente de forma directa, a través de los espíritus de la naturaleza, a través de distintas cosas de la comunidad humana, está. Entonces el equilibrio se mantiene en esta relación. Cuando se rompe esta relación vienen todos los desequilibrios, los males, ¿no? Entonces hay que sacar eso, hay que limpiar para poder restaurar. Y es un camino que no es fácil, no es bonito, no es, incluso es desagradable, ¿no? Porque se pasan por distintos rituales, se pasa por prácticas que, bueno, desde fuera pueden parecer bastante desagradables, ¿no? La toma de plantas, los efectos, el sufrimiento que esto lleva, ¿no? Acompañado de los consejos que se van dando, ¿no? Entonces, este, este camino, yo, para mí es espiritualidad, aunque no haya una teoría, esta espiritualidad lleva primero a enfrentar con unas realidades espirituales, estas sean positivas o negativas, para desde ese camino la persona pueda curarse, sanarse y ver que los síntomas que se tengan no son la enfermedad en sí, sino hay una raíz a la que hay que tratar. Y curiosamente, el indígena acoge lo cristiano, acoge el cristianismo sin dificultad y lo integra. No hay muchas preguntas, muchas cuestiones, sino simplemente lo hace parte suyo, es como que su abanico espiritual lo amplía. Una actitud que a mí me resultó no solo interesante, sino admirable, porque estaba acostumbrado por formación, por todo, a sospechar, a ver si era bueno, si era malo, a poner en categoría, a ver si podía ser o no. Eh, entonces, un detalle que quisiera ver es que las enfermedades también, la enfermedad puede ser enfermedad o puede ser un mal. Entonces se habla de enfermedades y de males. Pero es curioso porque, bueno, nuestra lógica un poco más occidental separa, ¿no? Pero para ellos la enfermedad puede ser mal y el mal puede causar enfermedad. O sea, es un tratamiento, un abordaje que engloba, no excluye uno de otro. O sea, por esto es que es difícil ver en el hospital de Atalaya, en la ciudad capital de ahí de la zona, o incluso en otras partes, ver que el indígena aparezca en los hospitales, porque lo dicen, lo primero, allá me voy a morir, porque no hay este tratamiento mucho más amplio. Se trata el síntoma, pero no se abordan todas estas cuestiones espirituales. Entonces, el camino, la salud se restablece desde lo espiritual. Quizás algo que hemos ido perdiendo en el camino, en nuestras sociedades. Eh, También quisiera hablar un poquito de la espiritualidad cristiana, ¿no? Sí, me ha tocado y entiendo que al hablar de cristianismo a veces causa como cierta sospecha, cierto rechazo en el mundo moderno, ¿no? Muchas veces con razón, no hay que decirlo. Otras veces, pues, habría que ver los casos, ¿no? Pero a veces más los problemas son por cuestiones de doctrina, de documentos, porque nos enfrascamos en ese tipo de debate, ¿no? El cristianismo, como toda tradición espiritual, yo creo que tiene un gran aporte. Lo ha hecho, ha dado un gran aporte a la humanidad también y sigue ofreciéndolo, ¿no? Eh, Baste con mirar a los grandes místicos del siglo XVI de España, ¿no?
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, máximos exponentes de la espiritualidad cristiana, ¿no? ¿Quién no admira no puede admirar ahí algo trascendental? O si queremos algo más cercano, quien ha partido hace poco, ¿no? Don Pedro Casaldáliga, un testimonio vivo de una espiritualidad que trasciende lo normal, vamos a decir. Entonces, desde esta figura y desde una tradición que está mucho más allá de las prácticas religiosas, de lo cultural, de lo doctrinal, incluso de experiencias que hayan podido ser negativas, que las hay muchas, como iglesia, quisiera mirar un poquito a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el cristianismo se supone está basado en Cristo, que a veces nos perdamos en el papel, pues es otra cosa, pero en realidad la esencia del cristianismo es Jesús, ¿no? Jesús que viene como a resumir toda la tradición espiritual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos aparece el Decálogo, los 10 mandamientos, o un sinfín de normas en distintos libros para que el pueblo se rija. Sin embargo, Jesús viene con un mandamiento, el del amor, ¿no? Pero ese mandamiento que tanto en Marcos como en Mateo, en los dos evangelios, aparece amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, ¿no? De esto se podría hablar mucho, ¿no? Pero simplemente yo quisiera remarcar, para que no parezca también una catequesis, ¿no? Sino que el equilibrio, la estabilidad, el bienestar de la persona es la relación de amor eh, con Dios, pero no se queda, no es hacia el cielo, sino con el prójimo, con lo que está cerca. Entonces, es una forma de vivir una espiritualidad desde el amor para con la trascendencia, pero eso es aquí, en el presente, en el ahora, con lo que tenemos. Desde este punto nos encontramos con un Jesús que, que cura, que sana, que libera. Y si vemos, muchos pensamos Jesús que haga el milagro, es el milagrero, el que hace posible lo imposible. Y sí, está bien, ¿no? Porque, porque es lo que hay, ¿no? Sin embargo, si vemos, hay unos como prerequisitos para que se haga el milagro. Hay, por un lugar, Jesús normalmente pregunta, ¿no? ¿Qué quieres? Y los interrogados responden, quiero ver, quiero sanar. Entonces dice, tu fe te ha salvado, vete y no vuelvas a pecar, ¿no? Miren, entonces, ahí por un lado es necesaria el querer algo, el buscar, el abrirse. Cuando se abre, se busca, entonces es posible una curación. Primero hay que ser consciente de la enfermedad, del mal, del daño o de lo que uno tiene mal. Entonces, no es solamente que Jesús hace el milagro y se acabó y todo sigue. No, es todo un proceso. Normalmente vemos como algo puntual, pero en realidad son todos procesos que requieren, por un lado, la conciencia de la enfermedad, del mal, para ser curados y un compromiso o un mandato de no volver a hacer lo mismo, sino de vivir de otro modo, según eso, según lo que se predica, ¿no? Entonces, esa es como la esencia espiritual del cristianismo que muchas veces hemos perdido. O sea, nos hemos perdido en muchas cosas, en tratados, en discusiones, y esto que realmente es lo que debería mover, lo que debería trabajar, lo que deberíamos buscar, como que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, si miramos a los grandes místicos, a los santos,
pues en realidad esto es lo que nos muestra, ¿no? Solo que a veces, bueno, hablo como iglesia también, eh, los santos como que en cierto modo han ido pasando de moda y somos modernos y hay que buscar otras cosas y no se mira tanto a este tesoro espiritual que tenemos, ¿no? Y que mucho bien hace y que mucho bien harían. Eh, Unos pequeños detalles de Jesús cuando cura, ¿no? Jesús, se puede decir, Jesús era poderoso y él podía hacer lo que quiera, pero sin embargo, algunas cosas que Jesús utiliza para curar, por ejemplo, son la palabra. Habla. Es cuando habla, libera. Son palabras de liberación, de sanación. Utiliza las manos, algo que hemos olvidado. Utiliza elementos como la saliva, cuando cura el sordo, o barro, cuando cura el ciego. Entonces, hay elementos, hay prácticas, hay distintas formas de curar. No es solo el poder, porque es Dios, sino hay como distintas formas. Entonces, esto puede también plantearnos en una búsqueda de un abordaje de la salud la posibilidad de ver medios para curar, de los distintos medios que ya hay incluso, podrían contarnos, ¿no? Entonces, nos encontramos ante una espiritualidad que muchas veces la perdemos porque miramos tanto al cielo que perdemos la realidad, no buscamos el cielo que olvidamos la tierra. Cuando en realidad eh, considero yo, y tal vez no sea el único, ¿no?, que el camino para el cielo es la tierra, el camino para la divinidad es la humanidad. En la teología cristiana y dentro de la fe cristiana, Jesús es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, que a la vez es Dios, ¿no? Que desciende y se hace hombre. En esa encarnación es que lo humano se diviniza. Y no solo se encarna, sino que muere, y según el credo, que es el credo de la fe, desciende a los infiernos. Y es desde esa muerte y descenso que resucita a una vida nueva. Eh, Caminando por la selva, en muchos lugares por ahí, muchas veces me he preguntado, y dentro del proceso con las plantas, con la medicina tradicional, también esta profundización, me pregunté, ¿acaso no será este el camino? Es si Dios se encarna, se humaniza, y en la encarnación diviniza a la humanidad, pero esta divinización es el sufrimiento de la cruz y la muerte. ¿No será el proceso para nosotros también volver a nacer, volver a vivir para restaurarnos? Quienes han hecho un proceso mínimamente serio, saben que todo proceso de curación, de sanación, que no solo sea curar síntomas, sino un proceso de curación profundo, implica este descenso, implica entrar en las profundidades de uno mismo para encontrarse con sus luces y con sus sombras, que muchas no son agradables, algunas son horribles, pero es en ese descenso desde donde puede brotar algo. Entonces, el camino de la espiritualidad cristiana es esta integración de lo divino en lo humano,
y es ahí donde lo humano se diviniza. Y es ahí de donde podemos hablar de esta dimensión espiritual del ser humano que en muchos casos hemos ido perdiendo. Eh, eh, Creo yo que, bueno, no solo creo, sino mi experiencia es que la espiritualidad indígena y la espiritualidad cristiana nos ofrecen la posibilidad de integrar nuestro ser humano, nuestra humanidad. Hacen que seamos conscientes de esta realidad que pasa por un cuerpo, un alma, un espíritu, una mente, como queramos, que se abre a algo más allá de nosotros mismos. La espiritualidad ascénica me ha ayudado a profundizar mi fe cristiana y mi fe cristiana me ha ayudado a profundizar en mis raíces amazónicas. Me ha ayudado a descubrirme como ser humano y a ver que se puede recorrer este camino eh, amplio, completo, no solo una parte, porque ante la búsqueda existencial de sentido, que es lo que degenera en muchos problemas, como mencionaba antes, ese soporte, eso que engloba esa espiritualidad, pero una espiritualidad viva, no teórica, es la que nos enseña. Y curiosamente, esa espiritualidad cotidiana, me gusta llamarle, a mí me la enseñaron los indígenas. ¿Por qué? Porque no teorizan sobre la espiritualidad, se relacionan, viven. Entonces, es una espiritualidad no de acá. En cristiano, en más moderno, podemos hablar del corazón porque es lo que engloba un poco todo. Pero es más bien una espiritualidad de la vida cotidiana, de una humanidad que se relaciona, pero no solo socialmente, sino desde una conciencia y un vínculo con la trascendencia. Entonces, que podamos considerar esta experiencia, estos caminos y estas alternativas que muchos conocerán a través de plantas, a través de las prácticas religiosas cristianas, y que ambas nos ayudan a hacer caminos profundos que hacen bien no solo a nosotros, sino también contribuyen para que el mundo sea mejor, para que la humanidad se encamine hacia algo mejor. Ok. ¿Quieres decir algo más, Rosendo? Quizá dejar un tiempo, tal vez alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Pregunto si alguien tiene alguna pregunta. ¿Ya? Uh-huh. ¿Alguna pregunta para Rosendo? O algún comentario. El doctor Mavid tiene una pregunta. A ver. Prepárate. Explicar un poco su experiencia personal, cómo vivió la cristiana, cómo fue ese encuentro para él. Ya, la pregunta es cómo fue el encuentro de tus raíces cristianas y tus raíces amazónicas, ¿no? Con las plantas. Con las plantas, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, es un proceso en el cual, como me crié en un pueblo, una ciudad, hago un camino normal, como de despegarme de lo mío, no tender a lo moderno. Luego toda una formación religiosa en la que voy como manteniendo ciertos elementos amazónicos, pero quizá en la realidad misma, con el mundo indígena caminando, ya desde de otra etapa de mi vida,
me encuentro como en dos realidades, ¿no? Pero en realidad mi experiencia personal de este encuentro no es algo difícil, no es algo que me implique una crisis ni siquiera de fe. Siempre uso la figura de un tejido. ¿Por qué? Porque como que tanto lo cristiano como la espiritualidad indígena vivida a través de las plantas se han tejido, o sea, no es ni siquiera una fusión, sino es como un tejido en el cual se han ido acomodando y forman un todo. El aguayo conocerán, ¿no?, que es andino, esa figura donde los colores se entretejen, las prácticas indígenas, donde se hace oración, se pide a Dios. Para mí han sido algo natural, como lo es la misa, como lo es los sacramentos, bueno, salvando las diferencias entre una y otra, ¿no? Pero para mí en realidad ha significado como decir, wow, o sea, tengo esta riqueza, o sea, no tenía que buscarla afuera, sino que soy parte de esto. Y al contrario, más bien en vez de ver dos cosas separadas, wow, qué bien van juntas, qué bien hacen, qué bien me hacen y qué bien puede hacer al mundo. Entiendo que puede causar eso sospecha, sobre todo desde ciertos niveles, ¿no? Pero en realidad me siento, al contrario, eso a mí no me hace sentir ni siquiera feliz, o sea, más bien me hace sentir pleno, porque brota desde mi propio ser. No solo lo aprendo, lo he redescubierto. Muy bien, Rosendo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muchas gracias, señor. Pues a ustedes, muy agradecido y en otro momento espero encontrarnos y poder compartir también. ¿Te conectas ahora al Skype de Jordi? De acuerdo. Voy a ver si está haciendo mientras Jordi se va acomodando por aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo, ¿eh? Muchas gracias. Pues. Un saludo para ti. Chao, un abrazo.